Bueno, hola, ¿qué tal? A ver, vamos a... ¿Me están viendo ustedes? Hola, sí, Sí. sí, te vemos y Bueno, ahí nos figura en digamos, nos apareció que está grabando la reunión. sí, no sé por qué no... Ahí está, perfecto, listo, ya está. Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 28 de agosto del 2023 y estamos dando el teórico número 2 de Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina, así que estamos en esta plataforma para que entren ustedes, todos los estudiantes que necesiten. Les voy a pedir que en el transcurso de la clase puedan mutearse hasta que intencionalmente quieran hacer una intervención o pregunta para que pueda grabarse de manera adecuada, ¿sí? Bueno, ustedes vieron que ya en el campus está marcado que hay dos clases que tienen el mismo nombre, que se llama Psicología Comunitaria, Social e Institucional 1 y Psicología Comunitaria, Social e Institucional 2. Esto implica que vamos en estas dos clases a tratar de dar justamente los elementos que están en juego en lo que correspondería a la psicología y estos subtemas dentro de la psicología social, comunitaria e institucional. Recuerden que la clase pasada, lo que estuvimos trabajando justamente era cómo entendíamos lo comunitario, lo social e institucional, y habíamos planteado ya en la primera clase que no es que ustedes vayan a ver en estos teóricos ni en los trabajos prácticos la dimensión de cómo, qué es un ataque de pánico, ni psicología conductual, ni psicología cognitiva, ni nada por el estilo, sino que vamos a ver, a trabajar, y este es el ámbito de la psicología social, comunitaria e institucional, digamos, cuál es el ámbito, que es de qué vamos a hablar en psicología comunitaria, social e institucional. Vamos a hablar de la atención individuo, sociedad, ¿sí? Lo singular y lo colectivo. Entonces, ¿por qué está instalado en tres nombres, en tres subtítulos? Social, comunitaria e institucional. Porque lo social, la psicología social, en donde nosotros vamos a tratar de ver justamente, más que individuo, vamos a tratar de plantear qué es la subjetividad de cada uno, ¿no? Cuál es el ámbito de la subjetividad como una realidad, ¿no? Vamos a tratar de entender la psicología como la psicología comunitaria, social e institucional como una articulación entre subjetividad y sociedad, ¿sí? Porque psicología es una disciplina particular que nosotros vamos a tratar de justamente articularla a lo que es la currícula innovada y articularla a la función de ustedes como justamente como futuros médicos y médicas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por psicología social. La psicología social toma, como ya les dije, el conflicto de lo que así es definido en los años 60 por Moscovici. Moscovici es un psicoanalista francés, un psicólogo y psicoanalista francés que va a trabajar este ámbito, y el primero que trabajó o que definió lo que era la psicología social es Kurt Lewin, que es un alemán que mudado a Estados Unidos, ¿no? Por la guerra, migrado a Estados Unidos después de la posguerra, va a empezar a trabajar este conflicto sujeto-sociedad. Ven cómo aparece: individuo-sociedad, subjetividad-sociedad, sujeto-sociedad, ¿se entiende? En donde vamos a ver esta articulación. Fue Kurt Lewin el padre, podríamos decir, de la psicología social. Y en Argentina, y después vamos a ver a Moscovici también, que lo van a ver en representaciones sociales, y se escribe Moscovici, pero el tipo se desarrolló en Francia, así que le decimos Moscovici como
como se pregunta, como se dice habitualmente, y justamente vamos a ver desde estos autores algunas características de lo que es lo social, porque la cuestión no es tanto ver qué es la psicología social, sino cómo entendemos lo social para poder entender esta subjetividad en relación a lo social. Bueno, ya Moscovici planteaba una visión de lo que es, digamos, todo lo que correspondería a una visión psicosocial, y queda planteado también en el texto de Ana María Fernández ciertas cuestiones que, acuérdense que el libro de Ana María Fernández se llama Lo Grupal, ¿no? Y aparece justamente la dimensión de lo grupal. Entonces tenemos la psicología social planteada en términos amplios: sujeto, sociedad, subjetividad, sociedad, individuo, sociedad, ¿no? Ahí vamos a tener los grandes planteos. ¿Por qué? Porque en realidad en lo social vamos a tener que pensar en una dimensión política macro y micro, en la organización de clases, en la estratificación, en las disimetrías del poder, en leyes y normas jurídicas. Vamos a pensar en un contexto global, nacional, regional, local, en un contexto también histórico. Vamos a tener que ver qué es como el sujeto de la historia, el pasado, el presente. Todo esto engloba, todos estos temas son de la psicología social, ¿no? Un vivenciar el presente como una construcción, y vamos a pensar justamente que la psicología social también se basa, con los aportes que le dio el psicoanálisis, en un lenguaje compartido y con discursos en pugna. Esto que corresponde a la psicología social está basado justamente en una cultura compartida y en los conflictos que aparecen. Entonces ven todos los subtemas que toma la psicología social. Vuelvo a decir, una dimensión política, una organización de clases, estratificación, leyes y normas jurídicas, en un contexto histórico y en un contexto global. Digamos, ahí ven, cuando hablo de contexto, tomo contexto histórico y contexto en espacio, ¿ven? Son como los a priori kantianos, tiempo y espacio. Entonces vamos a ver un tiempo y vamos a ver un espacio para desarrollar esto, y vamos a tomar los aportes justamente del psicoanálisis en cuanto al lenguaje compartido y discursos en pugna. Todo esto tiene que ver con lo que hablamos en la primera clase de lo que es el malestar en la cultura. Y esta psicología social justamente es una disciplina. Yo no diría que es una ciencia, tomaría que es una disciplina que trabaja con estos elementos. Si nosotros vamos a lo comunitario, que es la psicología comunitaria, vamos otra vez a ver un conflicto entre la subjetividad y lo social, el sujeto y lo social, pero ¿con qué elementos? Ustedes no vieron todavía microscopios, pero cuando en primer año el doctor Aymar y yo estudiábamos medicina, nosotros veíamos histología en primer año y veíamos desde el microscopio óptico, por supuesto, teníamos dos dimensiones, una dimensión macro y una dimensión micro. Si nosotros aumentábamos el poder del microscopio, veíamos lo más chiquito. Si nosotros aumentábamos, veíamos el afuera. ¿Te acordás, Marcos? Sí, sí, me acuerdo. Exactamente. Y los profesores de histología, que nos enseñaban a que primero viéramos el macro de la muestra del microscopio, ver lo macro para ir después a lo micro. ¿Se entiende? Entonces, justamente vamos a tratar de ver esto, lo social con todas las características que les dije. Ahora vamos a ver lo comunitario, y es como si nos fuéramos acercando un poquito más, le fuéramos dando más potencia al microscopio para ver un poquito más de cerca, y ahí con qué nos vamos a encontrar. Así como en la psicología social teníamos uno de los temas que era justamente la dimensión política,
En lo comunitario vamos a ver una dimensión que es lo territorial. Es lo que ustedes van a ver en campo. Lo que ustedes ven en campo es la dimensión territorial de los conflictos sujeto y sociedad. Si ustedes van a un CAPS, por ejemplo, ya deben haber tenido las primeras reuniones de campo, ustedes van a ver también Diego Torino, ¿qué hace? Les hace primero conocer el barrio, las circunstancias, y después se van acercando al CAPS. No es que empiezan desde un consultorio para ver cómo trabajan los médicos. Ustedes van viendo el barrio, el territorio, quiénes entran al CAPS. Bueno, la psicología, el conflicto, sujeto, sociedad para lo comunitario tiene que ver con lo territorial. Y van a ver lo territorial, pueden verlo lo territorial y en general en una dimensión más cercana a ustedes. Quiere decir que cuando hablamos de estos conflictos que van a aparecer entre las subjetividades, la subjetividad, el sujeto, el individuo y la sociedad, lo van a ver en un aspecto más cercano, más micro, con más cercanía a lo que es la realidad cotidiana de ustedes. Ven, en cambio, lo social marca determinadas leyes, determinado ámbito político, lo histórico, lo social, lo antes, lo después, lo que se da el lenguaje, y acá ustedes en lo comunitario lo que van a ver es un territorio alrededor de lo que es una práctica, que es la práctica de la medicina, que ya van a tener una clase sobre lo que es la medicina como práctica, van a encontrarse con las estructuras barriales, van a encontrarse con la dificultad en lo territorial, en lo comunitario, van a ver si hay calles de tierra, si hay calles que están inundadas o no, si las personas que van a consultar tienen que tomar o no colectivos, si el CAPS, todo eso está tomado en este conflicto en lo que estudiaría la psicología comunitaria, o como en la deconstrucción que hicimos, a partir de la subjetividad, entender qué es lo comunitario. Y lo comunitario, de alguna manera, es un más ahora y aquí. Si lo social era tomar el antes, el ahora y el después, esto de lo comunitario lo toma en territorio, digamos que acercamos, achicamos el campo. Es como si ustedes estuvieran viendo un hígado en una muestra de microscopio. Ustedes van a ver un hígado con determinadas cuestiones, pero si ustedes quieren ver el espacio en donde está la vena porta, la arteria hepática, el hepatocito y los canalículos biliares, se van a tener que acercar un poquito más. ¿Se entiende este concepto de ir de un concepto histórico, de sujeto histórico, de lucha de clases, de conflictos entre naciones, que sería lo social, el lenguaje, a poder ir a lo territorial, el CAPS? Es como si nosotros pensáramos también en nuestra Escuela Superior de Medicina, que pronto va a ser facultad. Si nosotros si viéramos lo comunitario, nos tendríamos que acercar a las sedes de las escuelas, a la sede de cada una de las sedes que tiene nuestra escuela, veríamos si vamos a Ayacucho, si vamos a La Rioja, a la sede de La Rioja, si vamos al aulario de Salta. Ahí tendríamos lo comunitario, ver el conflicto y las dificultades y características que tiene eso que es lo comunitario. Entonces ahí tendríamos justamente que ver qué constantes y qué variables hay, y ahí ya nos acercaríamos. Si nosotros en lo social vemos que estamos en la Argentina, en Mar del Plata, entendemos cuando uno dice, no, tomá el 11, el 500, no dice 511, dicen el 11 a veces, ¿no? Y le sacan el 5. Eso ya marcaría en el lenguaje algo territorial, porque si alguien viniese de otra ciudad, le tendríamos que decir, mirá, vas a encontrarte con el 511, hay A y B. ¿Ven? Ahí ya aparece más cercano, el lenguaje se va adaptando, el lenguaje, que es el territorio en el que vivimos, ya va teniendo más particularidades, más cercanía a nosotros,
y nos movemos en un ámbito que se diría que es más familiar, ¿no? Más familiar en el sentido de hay determinadas cuestiones que nosotros entendemos. Che, ¿dónde tenemos la clase? Se diría, ¿no? No, la tenemos en La Rioja, no, hoy es en Ayacucho. Ya aparece cierto lenguaje, cierta forma de hablar, el lenguaje es la capacidad de hablar. Esto es importante porque lo vamos a tomar en el parcial. El lenguaje es la capacidad de hablar. La lengua es como la habla un grupo comunitario. Si el lenguaje está en la psicología social y es estudiado, en esta psicología comunitaria nosotros veríamos las variables de la lengua que usamos constantemente. Entonces, no, ¿qué te toca? FSH, no, ¿qué te toca? ARTI, hoy veo psico. Ven como estas no serían variables generales para toda la Argentina, ni siquiera para Mar del Plata misma. Lo entendemos dentro de lo que sería el ámbito territorial, que es lo comunitario. Y ahí veríamos a nosotros, a cada uno de nosotros y en su conjunto, a nosotros como miembros de esta comunidad, la comunidad de la Escuela Superior de Medicina. Entonces, esa sería lo que toma la psicología comunitaria, nosotros, tomados en una comunidad. Si yo les dijese, ¿qué comunidades con una lengua característica propia conocen en Mar del Plata? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué comunidades entienden que conocen en Mar del Plata? Ahí Telechea habla, Lautaro escribe. Díganme, ¿qué comunidades se les ocurre? Muy bien, lo que dice Paola Vega es lo primero que surge, la comunidad gitana. Muy bien, ¿qué otra comunidad? Muy bien. Zona de la Sierra de los Padres, dice Lautaro. Muy bien, boliviana, la zona boliviana, muy bien. La judía, la brasileña, dice Carolina. Muy bien, muy bien. Es muy interesante esto que sucede, y les agradezco mucho a los que intervienen en el chat. Porque siempre que uno pregunta, ahí también Mariana Ferreira dice, comunidad boliviana, y alude a que tuvieron una fiesta particular. Cuando uno pregunta por la comunidad es muy interesante que la persona que está hablando siempre nombra una comunidad a la que no pertenece. Es notable, en todos estos años que estuvimos dando esta materia, lo hemos trabajado. Si uno dice nombre, es muy difícil advertirse que uno está en una comunidad. No nombra la comunidad a la que pertenece, nombra una comunidad que le parece un poco distante a la comunidad en la que pertenece. Entonces aparece una dificultad que marcada, enseñada desde la psicología comunitaria y desde el psicoanálisis también, en donde es difícil definirse, casi lo diría con un término de actualidad, es difícil autopercibirse. Es muy interesante. La autopercepción, que yo no estoy de acuerdo con el concepto de autopercepción, porque uno se percibe según la mirada del otro, pero cuando está muy de moda decir me autopercibo tal cual, de tal género, en transición, binaria, no binaria, etc. Pero en cuanto uno pregunta por la comunidad, nadie se dice Leonora, nombramos siempre otra comunidad porque no tenemos sentido de pertenencia. Exactamente, dice Meter, no borrar tu mensaje. Exactamente, Leonora, exactamente. No sabemos bien a dónde pertenecemos. Por eso di el ejemplo de la Escuela Superior de Medicina como lo comunitario, porque es una comunidad a la que pertenecemos. Tampoco aparece la comunidad habitualmente, la española, ¿no? La comunidad italiana, por ejemplo, quizás algunos de ustedes, digamos, participan de algún, no sé, del centro bajo, del centro de gallego, de la Dante Alighieri, de, no sé, si pertenecen, digamos, a alguna, si descienden o participan
poblaciones de pueblos originarios participen ahí, pero es muy difícil que el sujeto, sin este trabajo que estamos haciendo, pueda definirse dentro de una comunidad. Es muy interesante porque aparece una especie de xenofobia, ¿no? De xenopercepción, xeno no de teta, de X xeno, ¿no? Como una ahí no pude ver lo que me comentan en el chat. Esta comunidad, esto de lo comunitario, lo territorial, ahí está. Ese es un neologismo, ¿no? Que se me ocurrió a mí en este momento, pero es muy interesante como es una xenopercepción, una heteropercepción. Entonces la comunidad siempre es del otro, nunca es donde uno está. Y esto es una de las primeras cosas que tenemos que corregir, en el sentido de cómo lo pensamos. Nosotros estamos incluidos dentro de una comunidad, de un territorio, y vamos a definir algo muy importante que ustedes tienen que aprender. El territorio es real, simbólico e imaginario. Estas son categorías planteadas por Jacques Lacan para otras cuestiones, pero muy aplicable a lo que estamos hablando. Hay un territorio del lenguaje, exactamente, hay un territorio del lenguaje, que sería lo simbólico, hay un territorio de lo real, que es el territorio geográfico, podríamos decir propiamente dicho, y un territorio imaginario que es donde uno participa. Como si uno le dijera, bueno, ¿vos de dónde sos? Y uno dijera, soy de Chauvin. Entonces se ubica en el barrio de Chauvin. ¿Vos de dónde sos? Bueno, yo vengo del Day School, bueno, o yo vengo de la escuela 30, o yo hice en el Ilia, o yo vengo, digamos, ahí lo que aparece es imaginariamente, ilusoriamente, donde uno se ubica. Entonces ven que el territorio es un territorio real, un territorio simbólico, dado por lo simbólico está dado por nuestro lenguaje, por nuestra historia, por nuestras costumbres, por la lengua que hablamos, ¿sí? Las costumbres, no es lo mismo el que está tatuado. Después, Lautaro, te pido que estos comentarios interesantes que hagas, si los podés decir así los ven todos y lo pueden leer todos. Ustedes también están viendo el chat que yo estoy viendo, ¿no? Ok. Sí, se ve el chat. Perfecto. Así, porque me parece muy interesante que participen y es así. Entonces, bueno, ahí tendrían... te preguntaba sí. si también las comunidades no solo se forman territorialmente, sino también temporalmente, como había puesto ahí. Claro. En el momento en que juega la selección argentina, una gran comunidad aparece, somos todos argentinos, termina el partido y automáticamente bajamos a una realidad que está más acotada, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, digamos, una comunidad transitoria, Lautaro, que aparecería, sería todos somos argentinos, todos somos de Messi. Entonces todos nos sentimos el Dibu Martínez, que encima es marplatense. Entonces, todos, muy bien, aparecen ciertos imaginarios sociales. Perfecto, como para... Está muy buena tu intervención. Entonces, el territorio no es solo la geografía. El territorio es el territorio de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario, digamos. Exactamente, está muy bueno. Mira, con respecto a lo que decís, Lautaro, me acuerdo que hace unos años, viajando al noreste argentino, el que fue mi instructor de residente, mi marido, el padre de mis hijos, me comentaba, bueno, pero ¿por qué en el noreste lo que aparece esta cuestión de lo boliviano, si están de alguna manera más articulados históricamente, ¿no? Digamos, la Argentina no empezó en el Río de la Plata, la Argentina empezó con las poblaciones de Santiago del Estero, del nordeste, y después aparece la dimensión de necesidad económico-financiera de que los grupos dominantes pudieran exportar, muy parecido a lo que aparece ahora, ¿no? Exportar, digamos, la carne y el trigo. Entonces se funda, hay conceptos, historia, que tiene que ver con la fundación del justamente Virreinato del Río de la Plata, armado por el puerto. En esta historia que les cuento,
estábamos en un momento, no sé, en Jujuy, y vemos a dos personas de Jujuy Capital, digamos, discutiendo sobre si en ese momento Riquelme tenía que estar en la selección o no. Quiere decir que históricamente por ahí venía, digamos, la historia a grandes rasgos correspondía a una historia que por ahí es muy diferente a la vivencia de la historia de la provincia de Buenos Aires. Pero como dice Lautaro, en el punto de discutir quién tenía que ser el 10 de la selección nacional, todos somos argentinos. Ven entonces cómo hay temas que nuclean, ¿no?, ciertas cuestiones y el territorio siempre es entonces una categoría en variación. Es según de lo que se esté hablando que lo comunitario va a cambiar. Entonces, ¿pertenecemos a una sola comunidad? No, pertenecemos a varias comunidades, a varias comunidades, porque las comunidades en sí tienen variaciones que son temporoespaciales y que tienen que ver con los intereses en juego. Eso es lo que vamos a ver como conflicto y es lo que ustedes tienen que ver justamente en su práctica de médicos. No es lo mismo que alguien, ya lo dije en otras clases de otros años, pero cuando yo era residente de primer año de psiquiatría, llegó un señor que se había caído de un andamio y yo pensé que estaba diciendo neologismos y cuando lo vi con el instructor me dijo, no está esquizofrénico, no está golpeado, habla aymara. Yo no entendía que estaba hablando, Capital Federal, 1980, 43 años atrás, yo no entendía porque mezclaba palabras y temía estar ante una patología psiquiátrica y simplemente estaba ante alguien diferente a mí, ante alguien que ante la diferencia temía que tuviera una patología. ¿Ven cómo lo que no hace especularidad, vamos a ponerlo, ¿no? Lo que es similar, especular viene de espejo, lo que no es semejante, lo que es diferente, a veces lo pensamos como patológico. Imágenes y claro, Carolina dice, se refiere a las representaciones que hacemos del mundo. Exactamente, y lo vamos a ver en representaciones sociales. Quiere decir que una comunidad, tomando esto que trajo Lautaro y ahora trae Carolina, tiene que ver también con las representaciones sociales que nos permiten entender quiénes somos y quiénes son dentro de la comunidad. Fíjense que hay pequeños detalles, cómo está vestida la persona, que a veces caen en los prejuicios, digamos, ¿no? Y ya ahí en la xenofobia, ¿no? Se juega muchas veces desde nuestro yo, claro, Silvina dice exactamente eso, digamos, si no es igual a nosotros, ¿no? Lo tomamos como extraño y hasta como peligroso. ¿Sí? Esto sería lo que toma lo comunitario, ¿ven? En un acercamiento aún mayor de este microscopio, también real, simbólico, imaginario que estamos tomando. Lo social, lo comunitario con sus variables, y ahora vamos a lo que sería justamente lo institucional. Así como lo social tenía una dimensión política, con una macro y una microacción, lo comunitario una dimensión territorial, real, simbólica e imaginaria, digamos, lo comunitario tiene una dimensión organizacional, ¿no? Que implica, digamos, formas de agrupamiento más pequeñas, y ahí también podemos ver lo de la escuela de medicina. Si nosotros tenemos las tres dimensiones, actúan siempre, están presentes siempre, no es que o es social, o es comunitario, o es institucional. Son tres dimensiones, registros, son tres registros que funcionan articuladamente y en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Entonces, según la perspectiva que tendremos, veremos algo más social macro, ¿se entiende? Algo comunitario u organizacional. Bueno, claro, ahí Lautaro dice, ante una invasión alienígena, todos vamos a ser seres humanos, claro, pero ante una, digamos, cuando
me acuerdo que fui a comprar un almohadón que es de la bandera argentina, entonces cuando se los voy a mostrar. ¿Se ve? Entonces voy a comprar este almohadón y la persona que me vende el almohadón ahí en una casa acá de Mar del Plata, me dice, ay, compramos almohadones ingleses, franceses y argentinos, pero los primeros que se esto habrá sido en enero, los primeros que se vendieron fueron los argentinos. Nosotros pensamos que se iban a vender los franceses. Y yo le digo, querida, Francia segunda Francia. Entonces, obviamente, ¿qué es el chiste? Segundo Francia, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver cómo es lo social, lo comunitario y también lo organizacional o institucional. ¿Por qué? Pero de alguna manera porque entendemos ese chiste. Pero segundo Francia es un chiste que podemos entender gracias a la comunidad del lenguaje. La comunidad de la lengua, lo simbólico, el lenguaje, es lo que nos permite decir, che, ¿vos de dónde sos? ¿No? Inmediatamente uno dice, che, ¿vos de dónde sos? Ya aparece si de la provincia de Buenos Aires, de dónde habla, de dónde viene. Yo veo ahí el abrazo de Lautaro Telechea, no sé con qué lo veo, pero estás muteado. Bueno, entonces ahí lo que veo justamente, lo que se ve ahí es que si nosotros hacemos el chiste, Francia segunda, sabemos a qué aludimos. Y, por ejemplo, si nosotros podemos decir un abrazo, un aplauso para el asador. Si nosotros estamos en los Champs-Élysées de París y decimos un aplauso para el asador, nos pueden mirar los turistas, los parisinos que hacen crepes por la calle, pero no van a saber. Sin embargo, si nosotros decimos un aplauso para el asador, entendemos que eso es argentino. Si nosotros decimos Diegol, o decimos Diego dijo, como dijo Diego, la mamá de Diego tal cosa. Entonces ustedes no van a entender que es Diego, ¿quién será Diego? ¿Quién será Diego? Entendemos Diego Maradona. Bueno, esa es la comunidad del lenguaje que hace, que ahí se ve la comunidad del lenguaje en lo social, que permite ver lo social, pero también lo comunitario, ¿sí? Cuando pasamos a justamente lo institucional, ya son organizaciones más pequeñas agrupadas con un fin. Blecher, que fue maestro de Pillón Riviera, ahora vamos a entrar a quiénes son los padres de la psicología social, comunitaria e institucional en Argentina. Blecher explicaba, Blecher fue un médico psicoanalista que enseñó en la Facultad de Psicología de la UBA durante años, escribió múltiples libros y todos de alguna manera somos deudores de lo que él escribió. Blecher decía, bueno, lo institucional tiene que tener un espacio, un tiempo, un objetivo, tiene que tener un organigrama, tiene que haber un tipo de funcionamiento. Entonces, así si vemos una dimensión para lo institucional, una dimensión organizacional, digamos, donde juega un tiempo y un espacio y una historia, también vamos a ver vamos a entrar más a lo micro. Y ustedes fíjense que ahí en lo institucional, yo lo que quiero marcar es algo que tiene que ver justamente con lo instituido y lo instituyente. Hay parte de la historia y del tiempo hace que nosotros reconozcamos instituciones. Volvamos a la Escuela Superior de Medicina. Nosotros, che, ¿vos desde cuándo estás en la escuela? Yo estoy desde el comienzo, desde 2017, ¿eh? Y lo digo con orgullo. ¿Eh? Entonces uno dice, ¿vos desde cuándo? Desde el 2017 que trabajo en la Escuela Superior de Medicina, ¿sí? Entonces ahí uno puede decir, no, pero es la primer corte, no, pero FSH se da en el aula de microscopía. Son todos temas, ahí ya deja de existir el registro, la dimensión de lo social y de lo comunitario,
no dejan de existir, es según la intervención y la perspectiva donde se digan. Entonces, ¿qué como institución, la psicología comunitaria, la psicología institucional, toma las instituciones como organizaciones? Ustedes podrán ver, se habla mucho a veces de organizaciones sociales. Bueno, cuando se habla de organizaciones sociales es porque justamente hay gente que tiene un objetivo en común y que se reúne con un grupo que esté interesado en desarrollar tal o cual tarea u obtener tal o cual derecho, ¿no? Ahí pueden ver en lo institucional cómo por ahí en lo institucional funcionan códigos, objetivos, identidades, ¿no? Cierta programación. Y entonces vemos cómo hay un ámbito de lo social, de lo comunitario y de lo institucional. Las psicologías, las disciplinas que están aplicadas a esos campos, justamente toman diferentes, digamos, dimensiones de conflictos y particulares conflictos que están ahí, ¿sí? En cada ámbito, y les vuelvo a decir, no es que el ámbito institucional borre lo social o borre lo comunitario. ¿Esto queda claro? Sino justamente que vemos cómo están armados los diferentes nociones de vínculos o lazos, ¿sí? Vínculos o lazos que nos unen a lo global, digamos, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí está contando Lautaro Telechea una cuestión en FSH2, ¿verdad? Bueno, ese FSH2, los que no somos de la Escuela Superior de Medicina, yo les digo a mis amigos médicos que estudiaron conmigo en la UBA, no, porque tienen ARTI, tienen FSH, y me dice, ¿eso qué es? Y para nosotros son los nombres de las materias, claro, de las asignaturas. Pero vos, ¿qué estás dando en primer año? ¿Pero qué tienen? ¿Psiquiatría en primer año? Le digo, no, tienen psicología comunitaria, social e institucional, estoy dando eso, y en cuarto año tienen salud mental. Ah, ¿vos no das psiquiatría? Bueno, ahí ven cómo aparece también ciertos conflictos que tienen que ver con las temporalidades, las lógicas y los discursos que se van estableciendo a partir de determinados lazos de lenguaje. Bueno, voy a, para lo que, voy a tomar algunos autores, ¿no? Voy a tomar algunos autores que vamos a ver en psicología social. Vamos a ver los autores que nos pide el programa y que también yo coincido que son los autores argentinos. El padre de la psicología social en la Argentina es Enrique Pillón Rivière, ¿no? Que aunque haya muerto en 1977, sigue siendo el fundador, el nombre del padre de la psicología social argentina, y del cual hay un trabajo de cátedra que ustedes lo tienen subido, que lo realizamos la licenciada María Marañón y yo, y en el cual me interesaba mucho que ustedes vieran cuál es ese trabajo sobre Enrique Pillón Rivière, que nació en Suiza, ¿no? El comienzo del siglo, 1900 y pico, 1900, como el siglo es como casi como Borges y como Lacan, como el siglo, 1900 debe ser haber nacido Pillón, y se murió en 1977, ¿no? Y como él, nacido en Suiza, en una familia burguesa, en una familia con dinero, digamos, pero muy progresista para su época, muy antifascista, es traído a la Argentina. Yo puse ahí su vida, su devenir. Devenir es un término de Deleuze. Hablando en criollo, bueno, esto lo verá gente porque lo ve mucha gente que a veces no es de la escuela, a los cuales les agradezco los comentarios y también los comentarios que me hacen por diferentes medios, quienes de alguna manera participan de estas clases cuando se sube a YouTube. Uno podría decir, ahí el devenir, que es un término de Deleuze, hablando en criollo, se podría decir que uno no necesariamente queda donde lo tiraron, ¿no? Porque si
Devenir implica, con esto que la clase pasada habíamos hablado como de construcción en lo personal, digamos, hay un devenir de cada uno, en qué devino cada uno, no es solamente si Pillon se hubiese quedado en la clase social a la que pertenecía y en el origen en el que pertenecía, hubiese sido un dandy, ok, Sofía, hubiese sido un dandy o hubiese sido un burgués atendiendo burgueses. Sin embargo, las experiencias infantiles que tuvo, la dimensión de lo que fue, cómo pudo hacer una lectura. Ahí tienen un ejemplo de cómo Pillon Rivière hizo una lectura de quién era él para los otros y quiénes eran esos otros. Ahí tiene una excelente cuestión de interculturalidad. Primero, él vino de esa familia francesa. Él nació en Suiza, pero los padres eran franceses. No sé, habría ido la madre a tenerlo a un sanatorio en Suiza. Cuando viene a la Argentina, van a Santa Fe y después van a Corrientes. Y él empieza a hablar con los chicos que lo rodean en guaraní. Después aprende el francés y después termina hablando en castellano. También habló inglés porque fue un psicoanalista famoso en el mundo, trabajó con psicoanalistas como Melanie Klein en Inglaterra, digamos, pero esta interculturalidad de Pillon lo hizo justamente alguien muy particular y alguien que podía ver más allá de sus propias narices, porque si uno no ve más allá de sus propias narices, cree que todos tienen un almohadoncito de la Argentina, o tiene los libros atrás, o tiene tal o cual cosa. El tema es que Pillon pudo conectarse rápidamente con lo diferente, pudo hacer una lectura de lo diferente, pudo entender lo que era su vivencia, digamos, su vivencia en lo privado, en lo público, en su grupo, y esta dimensión de Pillon Rivière lo lleva a estudiar medicina. Primero estudia medicina, creo que en Rosario, y se recibe de médico en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y rápidamente ahí hay un comentario de Cito Lema, que puso la licenciada Marañón, que dice él que quiso ser psiquiatra desde muy joven, porque lo que quería justamente era entender la tristeza de los otros. Es muy interesante porque aparecen dos significantes muy importantes, uno es tristeza y otro es otros. A Pillon siempre le interesaron los otros y era un hombre muy inteligente. Yo tomé clases con él, así que me acuerdo en el anteúltimo año de su vida, en el 75, 76, y bueno, en la escuela de psicología social que lleva su nombre. Entonces, hay conceptos que da Pillon Rivière para la psicología social que ustedes tienen en ese trabajo que realizamos, justamente que es justamente el de ECRO, ahora les voy a ir explicando, el de ECRO, que es esquema conceptual, referencial y operativo, ¿no? ¿Por qué plantea un ECRO Pillon Rivière? Porque él, siendo un tipo muy culto, muy informado, muy tomado por un sujeto epocal, muy informado, justamente en lo que trabaja es, y muy lector de Freud, pero justamente, y también había estudiado, su familia tenía ideas políticas socialistas, seguramente también había leído a Marx, por supuesto, como lo había leído en su momento, que los leían los intelectuales de la época, justamente toma este esquema que es conceptual por lo simbólico, ¿no? Cómo se arma el concepto, cómo se llega a la idea, ¿no? Un campo en donde aparecen conceptos, ideas abstractas sobre un acontecer, un referencial en el sentido de que, bueno, hay una referencia a ciertos autores o a cierta línea de pensamiento, y operativo, que era cómo trabajar, ¿no? Entonces, ese esquema conceptual, referencial y operativo es lo que le permite llegar al concepto de lo que es la teoría del vínculo, la teoría justamente de grupo operativo. Grupo operativo es porque Pillon rápidamente entendió que las personas aprendían mejor
en compañía de otros y en articulación con otros que solitariamente. Entonces hace toda una experiencia que también está planteado en este artículo, se llama la experiencia Rosario, y empieza a trabajar de una manera muy particular. Entonces los conceptos que ustedes tienen que tener de Pillon-Rivière son los que aparecen en ese texto que produjimos para ustedes, que son el concepto justamente de ECRO, concepto de lo que es un grupo operativo. Un grupo, se llamaba grupo operativo para diferenciar lo que en ese momento era un grupo terapéutico. Los grupos terapéuticos eran formas que en ese momento estaban muy en boga, y se trabajaba mucho en donde se hacía psicoterapia grupal. Pero Pillon crea el concepto de grupo operativo, que es un grupo que va a trabajar con un determinado objetivo. Entonces toma un comienzo, un desarrollo de la tarea y un cierre de la tarea. Por ejemplo, una cátedra es un grupo operativo. Una asignatura, una unidad de aprendizaje es un grupo operativo, en donde aparecen roles marcados, donde aparecen roles asignados previamente o roles que se van desarrollando, podríamos decir de una manera, entre comillas, espontánea, porque es en el interjuego siempre de las personas, y ahí Pillon empieza a plantear determinadas cuestiones. Uno de los maestros de Pillon, uno de los compañeros y maestros, casi diría, no sé, interdisciplinares de Pillon fue Blecher. Blecher fue uno de los maestros y junto con Blecher lo que plantearon es ese esquema que les puse en el trabajo en esta ficha de cátedra, en donde hay 3 círculos, en donde aparece, digamos, 3 círculos concéntricos, en donde plantean de alguna manera estos 3 círculos complejos dimensiones que son subconjuntos que se van incluyendo mutuamente, ¿no? Que se van incluyendo. Entonces aparece el más central y el más pequeño, que es la mente, después aparece un círculo que lo contiene, mayor, que es el cuerpo, y después el mundo externo. Tiene mucho que ver con el desarrollo de lectura que hacían de los textos de Freud, ¿no? Entonces aparece mente, cuerpo y mundo externo, ¿sí? Y entonces ahí podrían tener también dimensiones en donde cómo se entiende un conflicto que aparece en el cuerpo, en la mente o en el mundo externo. Inclusive se armaba como una especie de psicopatología, según en dónde aconteciera el conflicto, se armaba una psicopatología que, bueno, ya la verán después en salud mental, cómo se podía pensar cierta conflictividad. Pero se los di porque ya tienen que tener, puede ser un esquema un poco sencillo, por los después desarrollados por otros psicoanalistas, como el de Lacan, que también toma 3 círculos, pero lo arma en otra dimensión, que es la dimensión topológica, que es otra forma de articular cuerdas, ¿no? Redondeles, pero esta idea de ir de lo grande a lo de adentro, de lo externo a lo interno, es una forma que había en el psicoanálisis de la época de entender al sujeto. Eso ha sido modificado por la lectura de Lacan, pero de todas maneras me pareció que históricamente tiene un valor y que a ustedes les puede resultar interesante ver estas dimensiones. Una dimensión también del grupo operativo, en donde puede ser una cátedra, es el ABP. Si ustedes piensan cómo hay una dimensión de lo externo, ustedes tienen el escenario de campo. Ven cómo está articulada, cómo está la carrera de esta currícula innovada tiene que ver con la integración. Ustedes tienen un afuera, ¿no? Que podría ser el campo, y ahí van a ver la dimensión de lo que pasa en el exterior. Tienen una dimensión también de lo que es el grupo operativo, que es el ABP, porque en ese momento, en París, ya les digo que eran personas que eran reconocidas a nivel internacional, en la Sorbona estaban trabajando con lo que se llamó pequeños grupos, ¿no? Pequeños grupos de trabajo, y estas personas que eran muy inteligentes, muy cultivadas, muy conectadas, sabían lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y también esta dimensión de grupo operativo se estaba desarrollando de otra manera también en Estados Unidos,
con lo que es el trabajo en pequeños grupos. Quiere decir que el ABP, como aprendizaje basado en problemas, o el ABC, aprendizaje basado en casos, tiene como toda una antecedencia pedagógico-didáctica que tiene que ver... Silvina, ahora te pido que intervengas en forma oral para que pueda llegar porque si no son muy largos los textos, tengo que mover la cabeza para otro lado y prefiero que intervengan ustedes. Entonces, la idea de grupo operativo es, ¿por qué les importa? Les importa porque ustedes van a trabajar en una guardia, les importa porque ustedes van a trabajar en un servicio, en una cátedra, y también porque actualmente trabajan con grupos operativos, que son los ABC y ABP. ABP y ABC como escenarios están tomados históricamente de los años 50, 60, ya les digo, en donde aparece esta cuestión. Aparece el trabajo en grupos pequeños. ¿Cómo se llamaba, Hernán, lo de Philips? Philips 77 eran, ¿no? Sí, mira, claro. Ahí lo chequeo, pero sí. 77. Sí. Era un método también grupal que se trabajaba en Estados Unidos, donde 77 eran, porque 7 miembros, 7 minutos, ¿me entienden? Ese 7 tenía que ver con esa cuestión. Entonces, cuando ustedes ven ABP y a veces eso tiene un antecedente, ven cómo podemos ver una antecedencia, un tiempo y un espacio, y por ahí conceptos que nosotros creemos que son muy actuales y modernos, es porque tenemos solo un corte longitudinal. Si nosotros perdemos, esto tiene que ver con el esquema conceptual, referencial y operativo que enseña Pillon-Rivière y que tiene que ver con lo que fue planteado por Marx como espiral dialéctica, digamos, en donde la línea del tiempo no es unidireccional y empieza de una manera directa, sino que hay una dimensión de los conceptos y de la historia que van ascendiendo en una espiral dialéctica. Quiere decir que cuando estoy en el punto C, por ahí tengo una conexión con lo que hay una forma espiralada de armar la idea de la historia. Philips 66 era, yo dije 66 era como Ruta 66. Bueno, Exacto. perdón, eran 6 minutos, ahí está, 6 minutos divididos 6 personas, ¿no? Y se trabajaba X cantidad de ahí se trabaja en grupo chico. Entonces ustedes ven por qué les damos Pillon-Rivière. Les damos Pillon-Rivière porque es un hombre que trabajó por sus convicciones hasta el final, fue perseguido por la dictadura cívico-militar del 76, la verdad que desaparecieron personas que en su escuela estudiaban, y fue un hombre magnífico, un intelectual, ya les digo que pudo trascender su clase de origen, eso es muy importante, porque uno deviene en ese punto algo del orden de lo que tiene que ver con el deseo, ¿no? Uno deviene, uno no tiene por qué quedarse donde están. Uno tiene derecho, digamos, tiene derechos, pero también tiene deseos de poder quedarse donde está o trascender a eso que parecía que estaba destinado. Pillon-Rivière, siendo un burgués, eligió otra manera de vivir, eligió estudiar, eligió tener discípulos, hacer una escuela, y esos son conceptos muy importantes que ustedes tienen para por qué ven a Pillon-Rivière como lo consideramos padre de la psicología social en Argentina y lo ven en esta carrera. No porque ustedes vayan a trabajar como psicólogos sociales, sino porque en su práctica de médicos van a trabajar con grupos operativos. Siempre lo vamos a articular en lo que es la práctica de ustedes, cada uno de ustedes, como médicos y médicas, ¿sí? Otro prohombre de la psicología en Argentina, del psicoanálisis en Argentina, fue el doctor Fernando Ulloa. La verdad, que bien tuve el orgullo de conocer, me enseñó y trabajé con él. Fernando Ulloa, que aparece ahí como uno de los nombres de lo que vamos a ver en psicología justamente comunitaria e institucional, ¿sí? Él, digamos, trabajó en relación a determinados grupos también vulnerados en sus derechos,
trabajó con la Madre de Plaza de Mayo, digamos, tuvo una lectura más amplia de lo que correspondía a también los dos, tanto Pillón como Ulloa, fueron médicos, como van a ser ustedes, y sin embargo pudieron hacer una lectura no miserable. A veces lo microscópico es lo más profundo, pero a veces lo microscópico es lo más miserable. Entonces hay que diferenciar la profundidad de la miserabilidad, ¿no? Lo que se puede ver con más profundidad no necesariamente tiene que ser miserable y asociado a uno mismo. Justamente cuando uno tiene la posibilidad de ver un poquito más allá, ¿no? Tiene la posibilidad de ver a otros y las diferencias con los otros, y puede llegar a hacer unas lecturas muy, muy interesantes que justamente constituyen pensamientos que cambian las cosas, ¿sí? Que es el efecto transformador que la Escuela Superior de Medicina quiere que ustedes tengan como médicos y médicas, digamos, que tengan un efecto transformador sobre lo instituyente, sobre lo instituido y lo instituyente. Venimos de una historia, venimos de una tradición médica, habrá que mantener aquello que justamente tiene que ver con lo que nos ha servido, lo que nuestros maestros nos han enseñado, pero también tenemos que saber que cada vez que estamos dando clase, cada vez que estamos tomando clase, que estamos participando, estamos contribuyendo a un esclarecimiento y una lectura crítica, ¿se entiende? Porque si no, suponemos que solo los políticos o solo las personas que tienen grandes lugares en las redes son influencers. Bueno, lo son, pero nosotros tenemos que tomar nuestra palabra, ¿no? Generar un espacio de discusión y pensar en estas dimensiones que les estamos enseñando. Bueno, es 1 hora, que ya pasó 1 hora. Bueno, vamos a otro texto que vamos a tomar justamente para entender justamente lo grupal, es de una discípula de Pillon Rivière. Nadie que haga psicología social en la Argentina, nadie, como es la doctora Stolkiner, como fue Bauleo, como lo es Ana María Fernández, nadie deja de ser discípula de Pillon Rivière. Nadie, porque en tanto hablamos del tema, somos deudores de su obra y de su trabajo. Algunos también muy conectados con lo que después fue el doctor Ulloa. Pero ven que se podrían haber dedicado, les vuelvo a decir, a problemitas particulares, y no es que lo particular no sea importante, pero justamente hay que leerlo, hay que dimensionarlo, y esta materia tiene como objetivo que ustedes puedan dimensionar. Perdón, Lautaro, no sé si vos querés intervenir porque no llegué a leer el chat. No, justo estaba hablando con Carolina que habló sobre el trabajo de Moreno, de Moreno del psicodrama. Claro, sí, claro, bueno, sí, los psicodramatistas también son herederos y discípulos de Pillon Rivière. Bueno, ¿qué es el man Bauleo? Digamos, y el que escribió el más famoso, Hernán, no me sale ahora el nombre, ¿qué es el man Bauleo? Pavlovsky, Tato Pavlovsky, Bauleo, todos esos son discípulos de Pillon Rivière. Hay una historia muy interesante que cuentan Pavlovsky, Bauleo y Kesselman, Hernán Kesselman, que cuando Pillon estaba viejo, estaba en la casa, tenía miles de libros, representantes de todo lo que había leído, estaba de noche y ellos iban como a charlar con él y a cuidarlo, ¿por qué no decirle, no? No decirlo así. Y entonces le decían que buscara tal libro en francés de tal autor. Y lo buscaban por toda la biblioteca, pasaban toda la noche buscándolo y decían, no, no lo encontrábamos, no sé, como Enrique probablemente se dirigían a él en ese tono, hasta que se dan cuenta que Pillon les pide libros que no tenía en la biblioteca para que lo acompañaran durante las noches esas previas a su muerte, ¿no? Es una escena entrañable, entrañable de lo que implicó
gran, eso es hacer escuela. Hacer escuela es que las ideas, que haya discípulos y que las ideas se transmitan en los libros y que los estilos de transmisión sean posibles. Bueno, creo que son contemporáneos, sí, por lo menos eran contemporáneos a mí, pero más grandes, digamos, ¿sí? Así que ahí los pueden buscar. Tato Pavlovsky, Bauleo y Kesselman son 3 autores que trabajaron muchísimo con Pillon. Claro, Ana claro, ahí en la ficha de Pillon Rivière, yo lo que les explico es que justamente Pillon Rivière se casó y tuvo hijos con una gran psicoanalista argentina de niños, que fue pionera en el psicoanálisis con niños, que se llamaba Herminda Verasturi. Para el ambiente se llama La Negra Verasturi, La Negra Verasturi, que fue también una genia en cuanto a su trabajo y su desarrollo. Y luego tuvieron 3 hijos. Uno de ellos es Marcelo Pillon Rivière, que es poeta y cineasta. Ahí Carolina dice que no sabía. Che, ¿pueden ponerse también el apellido así? Claro, bueno, de eso se trata, Carolina, de que vayas aprendiendo cosas que no sabías, ¿viste? Eso, bueno, está muy bien que vayamos trabajando así, en conjunto. Ana Quiroga fue la pareja de Pillon Rivière, yo lo conocí cuando estaba casado con Ana Quiroga, que fue su discípula y fue su organizadora. Ustedes tienen un video de Ana Quiroga, ¿no? En donde ella explica qué es la psicología social, que es un material de la clase de hoy y de la próxima, que es la explicación de lo que es la psicología social por Ana Quiroga. Exactamente. Bueno, a mí me parece que estaría bien con lo que hemos hablado hoy como para retomar algunas cuestiones la clase próxima y trabajando por ahí un poquito más a Ana María Fernández, pero me parece que la dimensión, los registros de lo social, de lo comunitario y de lo institucional quedaron planteados, si no, bueno, lo vamos a seguir trabajando más, pero, y Pillon Rivière como el padre de la psicología social en la Argentina, ¿sí? ¿Quieren comentarme algo, los docentes, por ahí algo que se pueda retomar la clase que viene o alguna cuestión imprescindible que por ahí se me salteó a mí en esta primer clase por esta plataforma? Sí. No, simplemente, digamos, resaltar esto que estás comentando. Semana que viene vamos a seguir trabajando el concepto de lo comunitario, lo social, lo institucional y lo grupal, siempre teniendo en cuenta esto de la multiplicidad, ¿no? De formas en las cuales el sujeto, ¿no? Interacciona con todas estas dimensiones, ¿no? No crean que el sujeto está en lo social y eso es una tensión o está contrapuesto a lo comunitario, sino ver cómo el sujeto está en ese entramado de tensiones. Hablamos de tensiones porque parece muy interesante, ¿no? No simplemente hablamos de un lazo que se da de manera natural, sino que hay una tensión entre el sujeto y lo social. Lo vamos a ver claramente cuando María Clara trabaje sobre todo el concepto de malestar en la cultura, pero vayamos como adquiriendo esto, ¿no? El sujeto está en conflictiva relación o tensión con lo social, con lo comunitario, con lo institucional y con lo grupal. Podríamos decirlo así, ¿no, Hernán? Que el sujeto está en conflicto en lo social, en lo comunitario, ¿no? En lo institucional y en lo grupal. Digamos, son diferentes dimensiones del sujeto en diferentes ámbitos, ¿se entiende? No con, pero sino en, ¿sí? Hernán, y una de las cuestiones que me hiciste recordar es que no dije otro de los conceptos de Pillon, que era justamente que el grupo funciona mejor en cuanto más heterogéneo es. Así que nosotros vamos a poner en práctica esto, porque cuando ustedes entren a los prácticos mañana y tengamos esta primera semana de trabajos prácticos, que vamos a tratar de que sea lo más amable posible para todos, digamos, ¿no? Porque no solo tienen que aprender qué es la psicología comunitaria, social, institucional y grupal, sino que también
poder tener una práctica interesante de discurso entre nosotros, ¿no? Y amabilidad entre nosotros. Así que mañana vamos a armar grupos que tengan que ver con un determinado orden aleatorio, random se diría hoy en día. Y entonces esto tiene que ver con que vamos a agruparlos de manera en orden alfabético para trabajar en estos pequeños grupos que son los trabajos prácticos. En los trabajos prácticos también vemos el trabajo en pequeños grupos, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que estos, hablando de Pillon Rivière, uno puede remitirse a Kurt Lewin, puede hablar de Moscovici, de Fernando Ulloa, ¿no? De Blecher. Ustedes se dan cuenta que están muy lejanos de todo lo que hoy se intenta hacer como dentro del ámbito de lo que no se podría llamarse así como psicoterapia, ¿no? Que son estos coaching. El coacheo es lo opuesto a lo que les estamos enseñando. El coacheo es justamente tomar al individuo y hacerlo más individuo, al sujeto que ya está dividido por conflictos, por eso decimos sujeto, porque pensamos en el sujeto armado por sus conflictos, sostenido en sus divisiones. Eso es la cuestión del sujeto dividido, el sujeto dividido en sus, sostenido en sus divisiones, ¿no? Como por ahí el coacheo actualmente tiene que ver con la meritocracia, tiene que ver con justamente atender a esa a esa particularidad, a esa miserabilidad de cada uno, ¿no? Para lograr éxitos individuales. Ven que estos autores, en donde justamente podrían haberlo hecho de una manera maravillosa, pudieron entender y armarnos un mundo que me parece que es mucho más interesante y que han tenido la intención de que hubiera un mundo mucho más justo y mucho más empático con respecto a los otros. Bueno, no sé, Hernán, si querés decir algo más. Una pregunta. Pero, y si hablamos del coaching, pero a nivel, por ejemplo, empresarial, en donde una persona va a tratar de formar un mejor de trabajo, sí. Una comunidad reducida, y ya no al individuo, sino que a esa comunidad de trabajo. Bueno, es muy interesante porque esta materia, que se llama Psicología Comunitaria, Social, Institucional y Grupal, tiene que ver con una cierta forma de pensar las cosas que actualmente, por este estado neoliberal en el que habitamos, tiene que ver, ustedes oyen nombrar más coachings que gente que se dice trabajo dentro de la psicología social, aunque no sea psicólogo, porque los psicólogos sociales pueden no tener entonces, hay cierta operacionalidad en lo que vamos a tomar, en donde cómo ver las dimensiones de lo social, de lo comunitario, de lo institucional, de lo grupal, que no todo, digamos, no todos los que trabajan de una manera institucional trabajan de la misma manera institucional. Entonces, a veces se habla de determinadas prácticas, coaching ontológico, coaching empresarial, pero lo vamos a ver porque justamente esta materia no se llama coacheo. Y aunque yo no soy especialista ni me enrolo dentro de lo que es la psicología social, porque mi práctica es la del psicoanálisis, lacaniano específicamente, reconozco que reconozco a aquellos que han tenido ideas y que han hecho un desarrollo muy interesante en relación a lo que podríamos llamar el bien común, que no hay que olvidar de decirlo, hay bien común, y hay mal a veces. Así que esto me parece que es interesante. Lo vamos a retomar en la próxima clase porque son temas actuales. Y todos los que se comunican, gracias a todos los que se comunican por YouTube, siempre leo lo que escriben y lo contesto en cuanto puedo. Ahora tengo un nuevo desafío que es cambiar de plataforma y que esto pueda pasar en MP4 y lo pueda subir al canal de YouTube. Bueno, nos vemos la próxima clase el lunes, pero en esta semana en los prácticos. Que tengan muy buenos prácticos, gracias a los docentes que me acompañan, gracias a Hernán, gracias a Marcos, a Aymar, y a todo el resto del equipo de la asignatura, y que tengamos buen comienzo de semana de práctica. Nos vemos. Chao, gracias. Semana, chao, chao.
Bueno, Marcos, no. ¿Qué pongo? Acá pongo detener o pausa en grabando cuando termino. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Bueno, bueno, muy bien. Que Dios nos ayude y se haya grabado. Bueno, por supuesto, sí, abandonar reunión, ¿no? Finalizar reunión. Ya puse guardar, detener. Abandonar, dice, desea abandonar la reunión sin finalizarlo, finalizar esta reunión para todos, guardar, finalizar, y ya puse guardar.